Buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de las fuerzas electromagnéticas y así comprenderemos el principio de funcionamiento de los motores eléctricos. Bien, vamos allá. Las fuerzas electromagnéticas eh, fuerzas, eh, son fuerzas que se producen sobre las cargas en movimiento. Inicialmente nosotros nos planteábamos si cuando teníamos un electrón suelto y teníamos un campo magnético, existía algún tipo de interacción entre ambos. Bueno, pues inicialmente vemos que no se produce ningún tipo de interacción, a no ser que veamos cómo el electrón se desplaza. El electrón o la carga es desplazado. Si se produce un desplazamiento de uno de las cargas dentro de un campo magnético, entonces vemos aquí que se produce una fuerza perpendicular, por un lado, al desplazamiento y por otro lado, a la dirección del campo magnético. Bueno, he dibujado esto indicando que el electrón se mueve hacia adentro del papel para indicar las tres dimensiones. Necesitamos dibujar tres dimensiones sobre dos y por eso dibujamos de esta forma. ¿Vale? Entonces, cuando dibujamos esta trayectoria diagonal, lo que nos estamos refiriendo es que está entrando dentro del papel. Pues bien, lo que dice la teoría es que cuando una carga se desplaza dentro de... Bueno, vamos a coger una carga positiva para no complicar la cosa. Cuando una carga se desplaza dentro de un campo magnético, aparece, como vemos aquí, una fuerza perpendicular, una fuerza perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Pues bien, y el valor de la fuerza básicamente consiste en multiplicar el valor de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el ángulo que forma el campo magnético con la velocidad. Esto quiere decir que si el campo magnético tiene esta dirección y la carga se desplaza en la misma dirección, bueno, tanto en un sentido como en otro, la fuerza que va a aparecer es igual a cero. En cambio, si se desplaza en perpendicular, hacia arriba, hacia abajo, o se desplaza hacia adentro o hacia afuera del papel, entonces sí que aparece fuerza. Y bueno, lo del seno del ángulo lo que viene a decir es que si nosotros tenemos un campo magnético y la carga no se desplaza ni perpendicular ni paralelo, sino con un ángulo, bueno, pues entonces solamente la parte correspondiente a la componente perpendicular es la que producirá fuerza y la parte correspondiente a la componente horizontal o paralela es la que no producirá fuerza. Bueno, como veremos, este fenómeno es un poco, cuanto menos, un poco atípico o raro, no es un poco sorprendente. Pero vamos a ver que la naturaleza se comporta así y lo vamos a ver enseguida cuando veamos cómo funcionan los motores eléctricos. Vamos a pasar, en vez de trabajar con cargas individuales, que no nos es de mucha utilidad, vamos a ver qué pasa cuando en vez de ser solamente una carga puntual, es un conductor rectilíneo el que utilizamos. Entonces, cuando tenemos un conductor rectilíneo, en este caso, cuando hay una corriente eléctrica, las cargas se desplazan a través del conductor y aparece una fuerza sobre dicho conductor. Aquí ya vamos a poder trabajar con mucha mayor facilidad. Así que nuestro objetivo va a ser generar un campo magnético y colocar un conductor dentro sobre el que circule corriente. Si ocurre eso, aparecerá una fuerza que nos va a permitir crear una fuerza, una especie de motor eléctrico. El producto de la intensidad por la longitud por el campo, por el ángulo que forma la intensidad con el campo magnético, nos dará la fuerza. Y bueno, aquí la clave está en que para hacer un motor eléctrico lo que nos interesa no es que haya solamente una fuerza, sino que haya lo que llamamos un par de fuerzas para crear un par motor. Entonces, para eso lo que hacemos es hacer, en vez de colocar un simple conductor, colocamos una espira y hacemos que circule la corriente alrededor de la espira. En ese caso, según vemos en la figura, aparecerán en dos de los laterales, aparecerá una fuerza, en este caso ascendente y en este caso descendente, y estas dos fuerzas se contrarrestarán. Esto lo que provocará, si lo dibujamos, si aquí aparece una fuerza ascendente,
y aquí aparece una fuerza descendente, bueno, lo que va a producirse es un giro, porque tenemos dos fuerzas opuestas y separadas de forma simétrica. Entonces lo que estamos produciendo es un par de fuerzas. Bueno, para calcular lo que es la fuerza desde el punto de vista angular o de giro, en vez de hablar de fuerzas en newtons, hablamos de pares de fuerza o par torsor o par motor y básicamente se representa con la letra T. Tenemos dos fuerzas separadas una distancia con respecto al eje de rotación, ahí tenemos la D, y según el ángulo que forme, pues el par de fuerzas será mayor o menor. El momento que sea máximo es cuando sean perpendicular. Lógicamente, si nosotros dibujamos aquí una visión lateral y queremos que gire alrededor de un eje central, la fuerza será máxima conforme más lejos estemos del punto central y cuando el ángulo que forme sea 90 grados. ¿Vale? Pues bien, esto sería el objetivo para conseguir maximizar la fuerza, para conseguir maximizar el efecto de las fuerzas y provocar el giro del motor. Vamos a hacer a continuación un par de ejercicios que nos lo ejemplifiquen. El primer ejercicio dice, calcula la fuerza que se ejerce sobre un electrón moviéndose a una velocidad de 500 metros por segundo perpendicularmente a un campo magnético de 60 teslas. Tenemos el electrón, cuya carga es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. La velocidad es de 500 metros por segundo. El campo magnético es de 60 teslas. Y el desplazamiento es perpendicular, es decir, que el ángulo será 90 grados. Bien, pues aplicamos la fórmula, fuerza igual a Q por V por V por B por seno de ángulo. Sustituimos y me da una fuerza de 4,8 por 10 elevado a menos 15 newtons en sentido negativo. Bueno, ¿qué significa esto del sentido negativo? Tampoco hay que complicarse mucho. Básicamente, lo que viene a decir es que, un momento, lo que viene a decir es que si esto es una carga que se desplaza en esta dirección y este campo, la fuerza tendría que tener este sentido. Sin embargo, como es negativo, la fuerza será en sentido contrario. Es una cuestión de criterio de signos. Por ese motivo el signo pues tampoco es demasiado importante. Lo importante es saber que está empujando o hacia arriba o hacia abajo. Siempre perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Bien, pasamos a hacer el segundo ejercicio porque este no tenía mucha complejidad. Calcula y dibuja el par motor de la espira y sentido de giro suponiendo que las dimensiones de la espira son 20 por 20 centímetros. Aquí tenemos el caso que aparece representado en la figura típica. Entonces tenemos el campo magnético, por un lado, voy a colocar aquí la figura, tenemos el campo magnético, tenemos un conductor rectilíneo, tenemos la corriente eléctrica que circula, y por tanto la fuerza en este caso será hacia arriba. En el otro lado de la espira, la intensidad de corriente en vez de ser en este sentido será en sentido contrario, con lo cual la fuerza será en sentido opuesto. Y esta corriente y este campo magnético tienen un sentido, están en vez de ser perpendiculares, son paralelas, con lo cual aquí no habrá fuerza y aquí no habrá fuerza. Pues bien, el efecto conjunto de estas dos fuerzas lo que va a provocar es un giro en este sentido. ¿Vale? Bien, vamos a calcular los valores de la fuerza, sustituyendo de la ecuación, intensidad es 90 miliamperios, es decir, 90 por 10 elevado a menos 3, 20 centímetros, es decir, 0,2 metros, 5 teslas, y el ángulo que forman es perpendicular, seno de 90, igual a 0,09 newtons. Eso será esta fuerza y esta fuerza. Las dos juntas provocarán un giro. Vamos a dibujarlo. Tenemos aquí la espira dibujada desde este punto de vista. Tenemos por una parte una fuerza, otra fuerza,
el punto donde va a girar va a ser este, y la distancia, si la espira tiene una anchura de 20 centímetros, pues la mitad, 0,1 metros. Así que multiplicamos 2 por 0,09 por 0,1 y en este caso forma una distancia perpendicular por seno de 90. Lo metemos en la calculadora y me sale 0,018. ¿Y en qué se mide la fuerza angular? En newtons metro. O la fuerza angular o la fuerza torsor. Vale, con eso tendríamos acabado el segundo ejercicio. Bien, quería enseñaros una pequeña cosa, un pequeño juguetito que muestra cómo funciona o una aplicación de este principio de funcionamiento. Bien, tenemos aquí una espira que puede girar. Tenemos aquí un imán que produce un campo magnético. Entonces este campo magnético se va a transmitir, bueno, pues va a intentar seguir el camino más fácil por donde haya hierro. Va a venir por este aquí, va a cruzar hasta este otro hierro, cruzando este otro hierro, cruzará por aquí dentro que hay hierro y volverá otra vez al polo sur. Es decir, las líneas de campo van a provocar aquí dentro un campo magnético uniforme. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle terminal positivo y negativo de la corriente y hacer que por aquí dentro gire la corriente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como acabamos de explicar, cuando la corriente empieza a girar dentro de un campo magnético, aparecerán dos fuerzas que van a provocar el giro del motor. Básicamente, esto es lo que queremos observar. Bueno, hay que destacar una cosa. Si nos fijamos en la figura que acabamos de hacer, en el esquema, en este caso la fuerza es hacia abajo. Conforme vaya girando la espira, ¿qué pasará? Que bueno, seguirá intentando producir el giro, pero cuando la espira haya girado 90 grados, ¿qué va a pasar? Que la fuerza lo que hará será frenar completamente la espira. Es decir, que cuando esto gire media vuelta, en teoría se va a quedar aquí la espira. Bueno, pues el truco de este motor consiste en cambiarle la polaridad. Para eso tenemos aquí un pequeño dispositivo que es una delga o un conmutador de delgas, que lo que hace es, con unos anillos rozantes, va tocando a un lado o a otro de la espira e lo que hace es cambiar la polaridad. De forma que cuando llegue a este punto, las fuerzas, en vez de tener este sentido, cambian de sentido. Con lo cual empujarán para que haga otra media vuelta. Y al cabo de media vuelta volvemos a cambiar el sentido y volver a girar y así sucesivamente. De forma que tenemos un motor de corriente continua. Le aplicamos positivo y negativo y veremos cómo gira. Vamos también a desconectar un momento la luz para observar que cada vez que cambia la polaridad, pues aquí se produce una chispa debido al cambio de polaridad de la corriente. Eso de cambiar la corriente de golpe de un lado para otro, pues tiene sus consecuencias. Vamos a ponerle dos imanes para fortalecer el efecto. Bueno, pues nada, aquí tenemos el montaje para comprobarlo. Vamos a colocarle una fuente de alimentación de 6 voltios. Bueno, voy a colocar primero la espira situada en esta posición. Y como podemos observar, cuando circula la corriente, pues empieza a girar el motor. Es curioso porque si lo dejamos en esta posición en vez de en esta, claro, en esta posición hemos visto que es cuando la fuerza, vamos a intentar dibujarlo, estaríamos con la espira en esta situación y coge suficiente velocidad y cuando llega aquí es capaz de, por la propia inercia, cambiar de posición y volver otra vez a empujar y volver a empujar y volver a empujar. Pero si empezamos en esta situación, pues no tiene fuerza. Tienes que pegarle un pequeño empujón para que empiece a funcionar. Ahí sí, pero cuando está en perpendicular, en paralelo, pues no funciona. Bueno,
un pequeño juguetito. Simplemente quería enseñaros que, bueno, todo esto que estamos hablando sobre las fuerzas magnéticas y los campos magnéticos, bueno, tiene una utilidad directa y es conseguir algo que gire y que produzca fuerza, bueno, un principio de funcionamiento del motor eléctrico. Y bueno, y con este pequeño juguetito podemos comprobar pues toda esa teoría que estamos viendo sobre conductores rectilíneos en forma de espiral circulando dentro de campos magnéticos. Bueno, como acabamos de ver, lo importante es que haya un campo magnético externo, en este caso hemos cogido los imanes permanentes. Lo habitual en los motores eléctricos no es esto. Lo habitual en los motores eléctricos es encontrarse pues un generador de campo magnético mediante electroimanes, por ejemplo el que tenemos aquí. Aquí dentro se va a producir el campo magnético, o sea, una zona donde vamos a trabajar, y ahí dentro meteremos una espira. En este caso vamos a meter una espira o muchas, que sería el rotor del motor. Tenemos un estator que produce el campo magnético y un rotor que lo que hace es, haciendo circular corriente a través de él, hacemos que gire el motor. Bien, con esto tenemos concluida la explicación de hoy.